7 con el equipo de Mañanas Blue. Solo en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Mañana es hoy. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. La promoción fue publicada ayer. Tenemos que hacer una promoción para este viernes. Sí. Para eso se hizo el este viernes, de acuerdo. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Mucha atención, aquí están los resultados de la encuesta hecha por la firma Invamer para los medios de comunicación contratantes, que son la revista Semana, el canal Caracol y Blue Radio. Primer lugar en la intención de voto hoy, a un mes de las elecciones presidenciales, Iván Duque, 41.3%. Segundo lugar, 31%, Gustavo Petro. Tercer lugar, Sergio Fajardo, 13.3%. Cuarto lugar, Germán Vargas Lleras, 7.9%. Quinto lugar, Humberto de la Calle, 2.5%. Luego Vivian Morales, 2%. Voto en blanco, 1.9%. Martín Orozco es el gerente, el encuestador de Invamer Gallup. Lo más importante de esta encuesta, Martín, buenos días. Sí, buenos días, Néstor, ¿cómo está? Yo diría que los tres titulares de esta medición son, primero, que se estrecha, digamos, la diferencia entre el primero y el segundo, es decir, entre Iván Duque y Gustavo Petro, y ya esa diferencia equivale a 10 puntos. Segundo, que la caída de 5 puntos de Iván Duque está totalmente representada en las mujeres. Iván Duque estaba en la encuesta anterior 45.9%, hoy está en 41.3%, es decir, cae algo más de 5 puntos porcentuales. Sí, explicados en cuanto a género por las mujeres, que en mujeres cae 10 puntos, mientras que en hombres se mantiene. Sí, corrijo, Luz María tiene razón. 4.6. De 41.3 a 45.9 hay 4.6 para dar la cifra exacta. Eso es lo que cae Iván Duque. Por el contrario, Gustavo Petro sube a 31, estaba en 26.7%, sube 4.3 puntos porcentuales. ¿Por qué, Martín? Sí, mirando por región, la región en donde más crece Gustavo Petro es en la costa, que tenía 34.9 y pasó a 49%. Esa era la segunda, o la tercera, perdón, titular que le iba a dar de esta encuesta por ahora. En la costa eso es 14.1%, es bastante. Sí, eso es 14, es lo que sube. Lo que sube, claro. Pues recordemos que Petro estuvo recorriendo la costa, ¿no? Estuvo en todo este tiempo. Duque cae 4.6, Petro sube 4.3, Fajardo, que estaba en 10.7, pasa a 13.3, sube 2.6%. Sí. ¿Cómo se explica el crecimiento de Fajardo? Fajardo se explica netamente en un aumento en Bogotá, que está alrededor de 10 puntos y quedó en 21. Bogotá es la que explica ese aumento de Fajardo. Germán Vargas sube ligeramente a 7.9, estaba en 6.3, sube 1.6. Estos crecimientos ¿están en el margen de error? ¿Son considerables o son significativos, Martín? Sí, de todas formas, aunque algunos crecimientos están dentro del margen de error, que es del 3%, se puede decir que la tendencia sí es al alza o a la baja, según el caso. Vivian Morales está en 2%, estaba en 2.5%. Allí no hay mayor variación. Y el voto en blanco baja un poquito, estaba en 2.3%, baja a 1.9, quiere decir la gente cada vez decantando y definiendo más su opinión. ¿No es verdad? Sí, señor, así es. Hay que recordar, Néstor, que esta encuesta va a 1.200 personas. La primera pregunta que se hace es si el día de las elecciones va a ir a votar, y quienes responden que definitivamente sí votarán el 27 de mayo son, digamos, quienes se tienen en cuenta en estos porcentajes de intención de voto. Voy a repetir los resultados de la encuesta de Invamer esta mañana. Primer lugar en intención de voto, 41.3, bajando Iván Duque. Segundo lugar, Gustavo Petro, 31%, subiendo Gustavo Petro. Tercer lugar, Sergio Fajardo, 13.3, subiendo también ligeramente. Sergio Fajardo, 13.3, luego Germán Vargas, 7.9, Humberto de la Calle, 2.5, Vivian Morales, 2%, y el voto en blanco, 1.9%. El ejercicio es curioso porque, simplemente, Néstor, es curioso que la ventaja de casi 20 puntos de la encuesta pasada se convierte en una encuesta
de ventaja de 10 puntos del primero sobre el segundo, es decir, de Duque sobre Petro, porque perdiendo 4 Duque y ganando 5 Petro, pues acorta la diferencia de manera sustancial, mientras que frente a los demás no hay grandes transformaciones ni grandes cambios. Luego es curioso que finalmente pareciera que Duque baja y todo lo que baja Duque lo empieza a capitalizar Petro, como si no fueran precisamente la antítesis electoral en estas próximas elecciones. Entre los que más se distancian, lo que pierde uno en la práctica casi que lo gana todo el otro. Con la encuesta de hace un mes que usted menciona, Nicolás, hace un mes estábamos 45-26, casi 20 puntos. Ahora estamos 41-31, 10 puntos de diferencia. Claro, uno baja casi 5 puntos, el otro sube casi 5 puntos y ahí está el recorte. Obviamente, por eso el primer titular de esta encuesta es se aprieta el resultado entre el primero y el segundo y vamos dirigiéndonos hacia segunda vuelta, Héctor. Refleja mi modo de ver lo que se siente en el ambiente. Pues todo el mundo pelea con las encuestas y siempre dice que no reflejan bien lo que se siente, lo que la gente está expresando, etcétera, pero a mí sí me parece que la están reflejando bien. Uno la verdad ve, yo pues, recorro el país por razones de trabajo con alguna frecuencia, voy a distintos lugares y encuentro que hay un creciente apoyo al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, especialmente en municipios más pequeños, que entre otras cosas es un tema pues que también está medido ahí en las encuestas y que siempre se ha dicho que las encuestas no miden muy adecuadamente. Resultado, mucha atención, Héctor, que se alisten por regiones, porque aquí hay unas sorpresas grandísimas. Cuando ustedes agregan dónde crece Petro y dónde funciona tal candidatura, allí hay cosas muy significativas. Néstor, a ese primer titular, perdón, Martín. Sí, yo le agregaría que nosotros estamos haciendo mediciones desde mayo del 2017. Sí. En esas mediciones empezó liderando Vargas Lleras, luego Fajardo, luego en una lideró Petro y luego Iván Duque. Le comento esto para decirle que Petro, desde la segunda medición que fue en septiembre del 2017, ha crecido medición tras medición. Es decir, es el único candidato sostenidamente que ha crecido sostenidamente. Creciendo, sí. Creciendo. Y Iván Duque tuvo, por el contrario, un crecimiento demasiado alto después de la consulta y ahora ya esta caída de 4.6% es, digamos, podría decir uno, la caída de esa efervescencia de la consulta, pero se mantiene en una posición muy alta. ¿Quiénes aquí han dicho con esa aproximación? ¿Quiénes aquí han dicho que Gustavo Petro tiene techo? Yo he dicho. Todos. Eso es uno de los este Petro creciendo sostenidamente, quiero decir que Petro nos está por callando la del boca. 30% nos está callando la boca. Cuando sí. Petro estaba en 22, 23, Petro tiene un techo. Sí. Petro 26, 27, Petro tiene un techo, ahí está. Petro 31%. Sí. Yo sigo pensando que Petro tiene un techo. Lo que pasa es que no ha llegado a él. Pero es un techo que de todas maneras, si lo demuestra la segunda vuelta, no le va a permitir, en caso de que pase con Iván Duque, ganar. Me llama la atención es que todos suben, la mayoría, muchos de ellos suben. Y como tendencia no es malo. El hecho de que también Fajardo, también Vargas Lleras suban, quiere decir que no están derrotados, porque entran en el último mes suben un poquito, suben poco, pero de todas maneras es una sensación. Hay una aclaración pequeña sobre lo que estaba comentando, o sea, en enero Iván Duque tenía 9%, se creció impresionantemente a 45.9 y ahora solamente hay una corrección de 4%. Solo para aclarar que entre enero y abril el crecimiento es de más de 30 puntos. Sobre este tema, Aurelio, de quienes puntean las encuestas, también hay que decir lo siguiente. Es la primera vez que un candidato en 2 encuestas se mantiene en el primer lugar. Exactamente. Porque aquí han punteado todos en las encuestas, pero todos llegan y todos han caído. Aquí Iván Duque se mantiene en el primer lugar. ¿No es verdad, Martín? Así es. Y con un porcentaje de más del 40%, que es bastante. Hay que decir que todo el mundo analizó el tema de la consulta como diciendo, uy, la consulta va a inflar y hay que esperar que decante. Ya pasó más de un mes después del 1 de marzo y sigue la misma tendencia en el caso de Duque. El 11 de marzo, perdón, gracias Aurelio, y la misma tendencia de Petro. Solamente una aclaración y es
o un énfasis. Los márgenes de error son para arriba y para abajo. Las tendencias obviamente están ahí, pero si vemos a Petro y a Duque, están muy mantenidos ambos, y ya el efecto inflacionario que muchos dijeron sería resultado de las consultas no se ve. De acuerdo, quienes participaron en la consulta, aunque ya vamos para 2 meses, siguen ahí arriba, que son Duque y Petro. Aurelio, a ver, lo escucho, ¿qué quiere decir don Aurelio? Sí, Néstor, yo creo que las regiones explican mucho de lo que estamos diciendo. ¿Se me va a anticipar, Aurelio, con las regiones o me deja de por los eso resultados? le digo, no, simplemente quería hacer eso porque lo otro es lo que han dicho los otros panelistas, simplemente se está reafirmando una tendencia, y es que hay 2 candidatos que evidentemente le llevan una ventaja sustancial a los demás. Yo diría que en la evolución de los próximos 15 días, si no hay unos hechos digamos contundentes, cosas que definitivamente pudieran dar al traste de las famosas caídas de Mocus, por ejemplo, usted recuerda en primera y segunda vuelta en las elecciones de 2010, estas 2 tendencias se están consolidando. Sí. Y ratifico lo que han dicho, que yo creo que vamos definitivamente por un escenario de segunda vuelta, y que va a ser entre Iván Duque y Gustavo Petro. Aquí me hace caer en cuenta un oyente de algo que es muy interesante, y es que este resultado ya es con debates. Con todos los debates. Sí. Así que, ¿cuántos debates llevamos? Llevamos más o menos 100.000 debates. Y ese porcentaje de Duque, Néstor, es bastante alto. Es decir, tener 41,3% a un mes de las elecciones, creo que no, Néstor, no hemos tenido en otras épocas tanto. Lo cierto es que vamos teniendo lo que se espera del escenario, dolorosamente, porque a mí me hubiera gustado más centro. Derecha e izquierda en la segunda vuelta. Sí, así es. Viendo esto va de extremos, Néstor, ¿no? pero derecha o izquierda, Petro tiene, me dice aquí otra Petro oyente, tiene techo. La subida de Petro, me pregunta, ¿no será del antiuribismo? Sí, puede ser, pero también puede ser al revés. El mantenimiento de Petro puede ser de Duque, puede ser del antipetrismo. Es decir, aquí vamos a enfrentar en segunda vuelta el uribismo y el antiuribismo contra Petro y el antipetrismo. ¿No? Que son dos fenómenos, fenómenos en sí mismos. Respondiéndole a la oyente Néstor, la subida de Petro está explicada en los números. 1, crecimiento en la costa. 2, crece nuevamente en estratos 1, 2 y 3. Y 3, sigue creciendo en edades de 18 a 24 y ya lidera también de 25 a 34 años. Lo resumo de la siguiente Néstor. manera. El fenómeno Petro tiene 3 explicaciones. Jóvenes, jóvenes, Petro es un fenómeno entre los jóvenes en este país, clases bajas, en donde Petro es el más fuerte sin ninguna duda, y 2 regiones que lo mantienen vivo, que son Bogotá y la costa Caribe. De ese tamaño es el fenómeno Petro. Ya les voy a contar cuál es el efecto Néstor, del fenómeno Petro Duque. tiene techo. Álvaro, señor. Petro tiene techo en primera vuelta, pero no tiene techo en segunda vuelta. La pregunta es si él, aún con techo, alcanza a llegar a segunda. Las encuestas, lo importante no es la foto, sino la tendencia. La tendencia clara es, de los 4 primeros, el único que baja es Duque, todos los demás suben y Petro sube bastante. Y la pregunta grande que queda es, después de la consulta, ese enfrentamiento, ese miedo a Petro y ese miedo a Uribe ha favorecido a Duque y a Petro. La pregunta es si terminó de beneficiar a Duque, Álvaro, y se alimentan los dos. Sí, pero la pregunta es si esa retroalimentación terminó de beneficiar a Duque y empezó a beneficiar más a Petro. Néstor, es que yo, otra vez como en defensa de las encuestas, estuve revisando ayer las encuestas un mes antes de las elecciones en el 2014 y en el 2010, y los resultados son súper interesantes porque en ambos casos, en el 2010 y en el 2014, las encuestas cogieron lo que en la hípica se llama la quinela, es decir, faltando un mes se sabía cuáles 2 iban a la segunda vuelta. En el 2010 Santos y Mocus, en el 2014 Santos y Oscar Iván Zuluaga, pero tenían el orden diverso. En ese momento ganaba Mocus y terminó ganando Santos, y ganaba Zuluaga y terminó ganando Santos. Ganó Oscar Iván en primera vuelta. Terminó ganando Santos en ganó segunda Oscar vuelta. Iván, bueno, pero ganó Santos en segunda vuelta. Pero y en relación con los otros, con los más pequeños, digámoslo así, es interesante porque ha habido crecimientos importantes de algunos, pero claro, no suficientes para alcanzar a los punteros. Voy por a ejemplo, darles los resultados por regiones, que yo creo que las regiones están pendientes.
Comienzo con... Pero déjeme decir esto, Néstor. Señor. No, es que iba a decir, por ejemplo, Germán Vargas en el año 2010 tenía el 3% y terminó con el 12%. Y en el año 2014 Marta Lucía Ramírez tenía el 6% y terminó con el 15%. Claro, eso no sirve para mucho, pero muestra, digamos, que ahí entre los chiquitos hay una posibilidad de movimientos que después van a ser muy definitivos en la segunda vuelta. Sí, que es la tesis de Vargas, que a él no lo están midiendo suficiente, pero ya vamos a hablar de Sobre eso. todo porque los chiquitos no están muy chiquitos, es decir, están por encima del 10% por lo menos Fajardo. Es que hay dos arriba, que son el lote de Duque y Petro, y después hay un lotecito que son los que están alrededor del 10%, que suben un punto, bajan un punto, que son Fajardo, Vargas, De la Calle y Vivian. Por regiones la situación está de la siguiente manera. Comienzo con la región Caribe. Mucha atención, Gustavo Petro se pega una trepada gigante en el Caribe colombiano. Los 7 departamentos de la costa, Petro estaba en 34.9% y pasa a 49%. Es allí en donde está explicado buena parte del crecimiento de Petro. ¿Por qué Petro crece tanto en el Caribe, Martín? No, pues digamos que el Caribe es la explicación de por qué crece en el total, pero habría que mirar ya el desempeño de la campaña dentro del Caribe. De todas formas, cuando ha estado muy activo en el todas Caribe. las plazas del Esto Caribe es todo este mes, en realidad se ha dedicado producto allá. de un trabajo, las manifestaciones plazas de Petro, llenas. Eso le voy a decir, las manifestaciones de Petro en Sincelejo, sé. en Cartagena, No, pero- por donde pasa. no, pero no lugares se limitó. estratégicos, además lugares Pero que han no, tenido pero no se violencia li- antes, lugares bien importantes Pero no se- para Pero eso. fíjese, limitó a- además que hay un elemento interesante No. ahí, es que en el debate de Telecaribe, en el debate del Heraldo, Petro logró conectarse con un tema que es común a toda la gente de la Electricaribe. costa, que es el del Claro, Electricaribe. claro. Él le pegó a ese tema que es el tema que le No, y afecta les a la gente. propuso a todos paneles solares gratis. Una propuesta que no está muy claro cómo lo va a financiar ni cómo se podrá hacer, pero les propuso a todos en el Caribe No, paneles él solares se gratis. limitó va al Valle del Cauca y dice vamos a expropiar Ardila, va al Caribe Pero no. y dice les vamos a dar paneles solares. Eso lo que demuestra es que Petro está haciendo una campaña efectiva, Aurelio, o efectista, yo no sé. Sí, pero Petro no se limitó a las capitales. Usted mira, Petro se fue a municipios como Chinú, Jagua de Ibirico, fue a San Onofre. Es decir, fue, Tengo aquí no las solamente se tengo contentó aquí con ir a las fotografías, capitales, sí, claro. Magangué, Fue Montería, Magangué, Soledad, claro. todas muy impresionantes. Correcto. No, pero incluso a municipios importantes fuera de las capitales. O sea, hizo un barrido en la costa y yo creo que eso le produjo, pero la costa se ha caracterizado siempre por ser por ser regiones donde él siempre ha leído bien. Si usted mira en el año 2010, cuando Petro fue candidato presidencial también, su votación más alta fue en la costa. Fue un 27% que tuvo en la costa en el 2010. O sea que ha reforzado lo que tenía y con esta estrategia ha seguido avanzando. Ahora, en eso de que cuáles son los temas que toca, pues en eso ha acertado, de tocar temas de distintas cosas. Ahora, otra cosa es que cumpla, ¿no? También me acuerdo que en Bogotá, pues cuando fue eso candidato a la no, alcaldía, aquí dijo que iba a, Pero es que iba a comprar encuestas- Corabastos. Aurelio, Dijo que iba a comprar la- Corabastos y las no lo encuestas miden es promesas. Después vendrá el cumplimiento de las promesas que usted y yo sabemos que eso está lejísimos. Pero no es casualidad, Néstor, que sea la costa precisamente el lugar donde menos funciona el Estado, ¿no? Y por eso mismo, y como es natural, es donde la gente está más harta. Y también por eso mismo es donde Petro está subiendo 14 puntos. Petro pasa en la costa, repito, en el Caribe colombiano de 34.9 a 49%, sube más de 14 puntos. Iván Duque estaba en 43, baja a 33.9, está bajando casi 10 puntos porcentuales. ¿Por qué cae tanto Iván Duque? ¿Alguien tiene una explicación? Germán Vargas. Bueno, Germán Vargas, que dice que este es el Fortín, que la costa es Vargas Llerista, es la Casa Chá. Recuerden, Vargas estaba en 8.8, sube a 13.3, está recuperando terreno en la costa, Néstor, sube 4,5 puntos porcentuales. eso podría responder parcialmente la pregunta. ¿Sería que lo que sube Vargas se le quita a Duque? Eso puede ser. ¿A quién le, Sí, está, ¿a quién le está quitando Gustavo Petro? En realidad lo que ocurre es que los votos se terminan redistribuyendo, pero seguramente Petro le quita gran parte a Fajardo, que cae de 5 a 0.7, menos de 1, y podría uno decir que quien le gana al otro es el que más cerca esté del espectro político entre derecha e izquierda. Pues quedaría difícil pensar
que las personas que estaban con Duque ahora se fueron para Petro. La verdad es que lo de Fajardo, el derrumbe de Sergio Fajardo en la costa también es sostenido. Ya está en menos de 1%. Así es. Y Néstor, le aclaro, nosotros no alcanzamos a detallar dentro de cada región en qué edades, en qué género, digamos, fue el aumento o la caída de uno u otro candidato, porque ya sería forzar demasiado la muestra y serían ya un número de encuestas muy pequeñas en cada uno de esos niveles. Entonces, por eso no le hago referencia a explicaciones numéricas dentro de cada región. Aquí me dice un oyente que Petro crece en la costa porque ahora se acordó que es costeño. Entonces va por la costa diciendo que es costeño, y a los costeños obviamente le gustan los costeños y habla con acento caribe. Pero lleva mucho tiempo, él desde que salió de la alcaldía de Bogotá empezó su plataforma política en la costa. Sí, ¿no? Él se volvió costeño cuando dejó de ser alcalde de Bogotá. Recordó sus ancestros en Ciénaga de Oro y recordó su pasado y su familia. Bueno, región centro-oriental. ¿La región centro-oriental cuál es? Centro Oriental incluye Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Santanderes y Tolima. En la región centro-oriental no hay mayores novedades, la verdad. No, ahí no hay noticias. Iván Duque se mantiene por encima del 51%, cae un punto. Petro sube un par de puntos, estaba en 17, sube a 19. Iván Duque 51, Petro 19, Sergio Fajardo 14.8, Germán Vargas 6.4, De la Calle 2.5. Básicamente en esta región se mantienen los resultados, lidera Iván Duque con una ventaja bastante amplia por encima ya del 50%. Bogotá, mucha atención para los oyentes de Bogotá, intención de voto en Bogotá. Gustavo Petro estaba en 39.8, baja a 36.9, baja casi 3 puntos porcentuales. Sí. Iván Duque también se mantiene, estaba en 30, sigue en 30.4, no hay grandes cambios. Sergio Fajardo se recupera notablemente en Bogotá, estaba en 10.9% y sube a 21.4, es decir, más de 10 puntos porcentuales. Martín, ¿por qué? Recuperó la cifra que tenía en enero. Y claramente el aumento de Fajardo explica parte de la caída, la caída de Petro, que fue de algo así como 3 puntos. Yo creo que el fenómeno de Sergio Fajardo, o el crecimiento mejor de Sergio Fajardo en Bogotá, tiene nombre propio. Se llama Antanas Mocus. Jalonado por Antanas Mocus, que fue uno de los congresistas con la votación, el congresista más votado en las parlamentarias del 11 de marzo. Y están dedicados a relacionar esa candidatura de Fajardo con Antanas Mocus. Usted observa la pauta o los espacios institucionales y Mocus es y la entrevista de Mocus y Fajardo sentados. Pero entonces Fajardo duplica la intención de voto en Bogotá. Yo creo que también es una buena noticia para Fajardo. Pero yo creo que también Claudia López tiene un electorado fuerte en Bogotá. Yo creo que la presencia de la vicepresidencia de Claudia López en Bogotá, en la juventud universitaria, en ciertos sectores, le ayuda mucho a la candidatura de Fajardo. Yo diría que son una combinación de factores, pero de todas maneras en Bogotá Petro sigue siendo... ¿Cuál es el electorado fuerte de Claudia López en Bogotá, Aurelio? ¿Usted me disculpa? No, yo creo que tiene en la juventud. ¿Usted cree? ¿Hay alguna prueba que demuestre lo que usted cree? Pues mire las votaciones ¿alguna que cifra? ha tenido ella. Claudia López ha tenido una buena votación en Bogotá. Votación en Bogotá como senadora, y Angélica Lozano también. En una votación de hace 4 años, Aurelio. No, en la de ahora. ¿Cómo le fue a Angélica Lozano? Angélica Lozano. No, pero deme el dato, le estoy preguntando. ¿Cuál fue la última vez que Claudia López... Le voy a dar el dato de la cámara, de Claudia y de Angélica en Bogotá, que fue Juanita Gobertus, sacó casi 50.000 votos. Ella tiene una presencia en Bogotá y en sectores de clases medias en Bogotá. ¿Cuántos votos hay en Bogotá? Son 4 millones de votos. Yo le podría decir que un 1%... pero mire, Angélica Lozano obtuvo, discúlpeme Martín, 70.000 votos. 105.700 votos. Bueno, 100.000 votos. Pero ¿usted cree que el fenómeno de Fajardo en Bogotá es bueno? Y Robledo también ayuda en Bogotá. Robledo suma también en Bogotá. Todo. Yo creo que también hay algo de jartera en Bogotá de la polarización. Puede ser, están buscando alternativas. Bueno, crece Fajardo del 10.9 al 21. Germán Vargas está estancado en Bogotá. Germán Vargas no ha podido en Bogotá. ¿Alguna explicación, Felipe, de por qué Bogotá era vargallierista en algún momento? Cuando fue concejal de Bogotá. Bueno, es aquí donde ha trabajado. Su carrera, además. ¿Por qué no pudo Germán Vargas o por qué no está pudiendo? Había heredado como el galanismo.
No tiene nada que mostrar en Bogotá, Germán. Había Es heredado decir, como él el se dedicó a gananismo las de Germán obras, Vargas, a y las eso casas, pero en gustaba, Bogotá pero- no hay nada que pueda mostrar de gestión. Y lo afectó el apoyo a Peñalosa, sin duda. Sí. Bueno, hemos Lo visto, afecta el apoyo a Peñalosa, sin hemos duda, que- visto a Germán eso- Vargas alejarse, desmarcarse de Peñalosa, seguramente intentando ganar algún terreno en Bogotá. Otro que le va Pero mal ¿cuál en fue la Bogotá. gestión del alcalde Petro? Que lo tenga arriba en las encuestas. Que a mí ese dato me sorprende. ¿Subsidios? Esto no explica No, nada es- distinto sino subsidios. Las estratos promesas, 1, 2 vuelve y 3. les calienta el oído a la Y las gente. 1000 promesas incumplidas que hizo en Bogotá, es porque buena. que vaya, es decir, Y la mala- una y de la las mala- peores administraciones en Bogotá, de manera objetiva, o sea, medida objetivamente, no políticamente mezquina. Esto prometió y esto hizo. Entonces, eso no se explica sino Felipe, por la cantidad de eso subsidios tiene dos en explicaciones. cultura y a los músicos de no sé dónde y a los del teatro no sé qué, etcétera, etcétera. Felipe, dos explicaciones, anote ahí. Una, el petrismo es una fuerza política natural en Bogotá. Petro se hizo elegir en Bogotá con el 33% de los votos y ahí está. En 36.9. Que Y son- está subiendo un poquito en Bogotá, por otro fenómeno que le está ayudando mucho. Se llama Enrique Peñalosa. Sume lo que hay solito del petrismo y el antipeñalosismo que Petro capitaliza bien y ahí está subiendo un poquito en Néstor, Bogotá. pero usted acaba de decir lo importante Un y es, él fue un elegido error a mi con modo de 30, ver, 32% y hoy está en 36.9, o sea, Pero ahí está unos puntos por encima en de lo sus que- platas. Petro está del en sus porcentaje que platas fue. en Bogotá. Ahora, Felipe tiene un punto. Petro, a pesar de la controversia, a pesar de las críticas permanentes, el petrismo es supremamente fiel. Ese petrismo no se le va medio a Gustavo Petro. Otro que cae en Bogotá. Pero además, Néstor, yo creo señor. que como dice Felipe, haciendo un análisis, digamos, un análisis imparcial, objetivo de la administración de Petro, es cierto que la mayoría tenemos una percepción negativa, pero también es cierto que hay una serie de indicadores sociales que sorprendentemente son muy buenos cuando se mira la gestión de Petro y él los repite todo el tiempo en sus debates. Digamos, la condición de pobreza, por ejemplo, la disminución fue muy grande mientras él fue alcalde, la disminución de la desigualdad, la mejoría en la calidad de la educación. Entonces, quizá algunas personas que no recibimos ese tipo de servicios del Estado, pues calificamos por la movilidad o por la seguridad, en donde seguramente no tiene mucho para mostrar, pero en esos otros temas más sociales, llamémoslos así, pues los resultados de Petro vistos en perspectiva no son tan malos como nos parece a nosotros. Y me parece por eso que... es que A mí sí me Pero parece eso muy respondió malo. a la dinámica No, no, del no. El país. tema de educación fue terrible. No, pero construyó es- quién sabe cuántos Miguel, colegios y a usted construyó le parece 10. malo porque a usted no Pero le gusta no, Petro. pero eso No, no, respondió no, fue a la Néstor, dinámica del país, no fue es una que acción están de citando- Gustavo Petro, no están fue una acción de exactamente- No, pero no Están entremos en el citando unas, debate, no entremos en el estadísticas que debate porque prueba de que a Petro funcionó en algunos sectores es que el petrismo sigue vivo por cuenta de unos resultados. A mí, a usted, hay unas personas a las que No, les Néstor, puede no ¿sabe que gustar, hay algo pero hay que objetivo? reconocer que ese petrismo es una Sí, fuerza por y una hay razón. hay que reconocer que la planta de personal que dejó Petro instalada en Bogotá sigue instalada en Bogotá. Entonces, digamos, todas las visiones de la administración de Petro. Pero, Néstor, para de pronto redondear el tema numérico de Bogotá, el aumento de Fajardo se debe a la caída de Petro, a la caída de la calle y a la caída de Vivian Morales. Ahí está explicado por qué los demás se mantienen. Iván Duque se mantiene en el 30% en intención de voto de Bogotá. Vamos ahora a la región cafetera y Antioquia. Región cafetera y Antioquia son Antioquia. el eje y- cafetero. Sí, el eje cafetero y más Antioquia, sí. Baja Iván Duque un poco, estaba en 60%, baja a 53%. Básicamente ahí está en el margen de error. Sergio Fajardo, segundo lugar, es la única zona en donde Sergio Fajardo es, bueno, no, la suroccidental también. En esa zona cafetera, Sergio Fajardo, su región, Fajardo sube ligeramente de 18 a 21,5%. Petro estaba en 10 y ahora está en 12,9% en la región cafetera y Antioquia. Germán Vargas estaba en 6,5, baja allí a 4,6, baja casi 2 puntos porcentuales. Y Humberto de la Calle sube ligeramente, es que estaba muy bajito, estaba en 1,1% y sube a 4%. Vivian Morales estaba en 1,7, se mantiene en 1%. Es la Lo única. más importante allí, Eso.
Es la única región donde Humberto de la Calle sube, en el resto cae. Fajardo es segundo, como usted bien decía, y le reitero, sí es la única región donde es segundo. Y tanto en Cafetera como en Bogotá tiene el mismo porcentaje. Y la caída de Duque, pues se puede decir que se repartió en 1 o 2 puntos en los otros candidatos. Antioqueño vota antioqueño, usualmente, Martín, ¿cierto? En las encuestas. Sí, aquí hay un efecto pues del Centro Democrático importante. Esa es una región muy afín a ese partido y por eso se explica pues el alto porcentaje de Iván Duque con 53%. A finales del año pasado, en la encuesta, en esta misma encuesta, Sergio Fajardo barría en Antioquia, tenía una intención de voto de cerca de 60%. Sí, que incluso lo hablamos aquí y decíamos que había que esperar a que quedara en definitiva el candidato del Centro Democrático, que en ese momento todavía no era oficialmente Iván Duque, y que ocurriera la consulta entre Iván Duque, Marta Lucía y Alejandro Ordóñez. Que una vez eso ocurriera, Antioquia seguramente se iba a mover por toda la afinidad. Y se movió. Y se movió. Le voy a preguntar, ¿sabe que voy a hacer una pregunta aquí, Martín? Le voy a preguntar a los paisas, ¿qué les pasó con Sergio Fajardo? Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia. Y aunque sube, digamos, está en lo mismo, está pasando de 18 y pico a 21 y pico. Pues es que... ¿Qué pasa con la candidatura? Pues ¿Qué pasó Antioquia con la candidatura ha sido de Sergio siempre más uribista que fajardista, es decir, eso no... Ante la ausencia del candidato de Uribe o del Centro Democrático, pues Fajardo tenía muy buena aceptación y llegó a estar en el 42. Ya con un candidato del Centro Democrático, definido, pues Fajardo pasa a un segundo lugar. Pero es que la izquierdizada de Fajardo asustó a sus electores tradicionales, Néstor. Es que Fajardo no fue alcalde de izquierda ni gobernador de izquierda. Y sus alianzas políticas con Robledo y Claudia López claramente lo llevaron a la izquierda del espectro político, en donde la gente se desconcertó por un gobernante que había trabajado además de la mano del sector empresarial y terminó en las presidenciales unido con quienes muchas veces lo que hacen es denigrar y atacar al sector empresarial. Yo creo que ahí la base política de Fajardo perdió espacio y eso representó una abstención del apoyo que derivó pues en buscar otros candidatos y en el abandono de esa candidatura de Sergio Fajardo, que sin duda era muy próspera y con mucho apoyo político y económico en Antioquia. Sí. Yo creo que esta región es la región donde... A los paisas que me digan por qué se desencantaron si yo estoy en lo cierto, si la pregunta pero es cierta. yo creo que no creo que se desencanten. Si recordamos... Aquí me está mandando un oyente la fotografía de Fajardo haciéndole campaña a Iván Cepeda y me dice, esta es la razón por la que me desencanté de Fajardo. Bueno. También, pero lo que les quería decir es que hace 8 años que Fajardo también estuvo, pues en Antioquia no ganó Fajardo, ganó en su momento Santos, que era el candidato de Uribe. Hace 8 años, es decir, realmente el elector de Antioquia y del eje cafetero es Álvaro Uribe. Pero tal vez es la zona donde más se sintió, Néstor, que no hubiera habido consulta entre Fajardo, Robledo y Claudia. Creo que ese 40 a bajar a 20, ahí se le volaron unos votos a Fajardo que se dispersaron por la consulta y quedaron allá donde Duque. Yo creo que esta es la región donde más se sintió esto. Y bueno, y al oyente dígale que la foto ya no tiene vigencia, ¿no? Que Cepeda está con Petro, ¿no? Sí, pero es que Petro y Cepeda han sido siempre de izquierda. El desconcierto era ver a Fajardo en la fotografía con Cepeda, ¿no? Porque eso mandaba un mensaje político. Hay un factor, Duque también tiene orígenes paisas, Néstor, no sé si eso puede influir. Seguramente eso también. Pero unas por otras, Néstor. Lo que perdió Fajardo en Antioquia por cuenta de sus alianzas políticas, lo gana yo creo que con creces en Bogotá, porque precisamente esas alianzas, digamos, estar hoy con los verdes y estar con el Polo, etcétera, es lo que lo tiene por encima del 20% en una ciudad donde él prácticamente no tenía electores. Es cierto, pierde Antioquia, pero gana Bogotá, y eso puede ser bueno o regular o puede parecer malo, pero es cierto. Y aunque, Néstor, aunque Petro tiene muy poquito en la zona cafetera, ya no sabe uno en una segunda vuelta, ¿no? Con Robledo y con los verdes, con Petro, si eso comience a cambiar. Sí, me hace un oyente una reflexión, Felipe, esta es cierta. Antioquia y Bogotá suelen votar opuesto, ¿no? Bogotá, en Bogotá ganó el sí, en Antioquia ganó el no. En Bogotá ganó Santos, en Antioquia ganó Oscar Iván hace 4 años, dijo. Aquí ganó el sí, allá ganó el no. Ahí hay una extrapolación usual en la actividad política y en las preferencias políticas.
Sigo con la encuesta, sigo por regiones. Zona suroccidental, para los oyentes, zona suroccidental es desde Nariño para arriba. Sí, Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Iván Duque se mantiene, está en 35.2, primer lugar. Segundo, Sergio Fajardo, 13.4. Luego, segundo, Gustavo Petro, perdón, Néstor. Segundo, Gustavo Petro, 33.3. Empatados, ¿no? Empatados Sí, en la práctica. solo a 2 puntos. Iván Duque. Siempre han estado allí cabeza a cabeza. Sí, esa región es mucho más repartida, o pues más pareja entre candidatos, sobre todo entre los dos de la punta. Entonces, vuelvo a decirlo, Iván Duque, primer lugar, intención de voto en la zona suroccidental, 35.2. Segundo, Gustavo Petro, 33.3. Estamos de acuerdo en que esto es un empate, ¿no? Sí, eso es un empate. Sergio Fajardo, tercero, 13.4. Luego Germán Vargas, 6.7. Se mantiene exactamente igual a la encuesta de hace un mes. Humberto de la Calle, 3.9, que baja notablemente el doctor de la Calle allí, ¿no? Sí, que esa era su región más fuerte. Y Vivian Morales, 3.5, también se mantiene. ¿Qué hay por decir de esta zona? ¿Qué cambios hay? En general ocurre lo que ocurre en otras zonas, y es que los votos de la Calle parecen haberse ido en gran parte a Sergio Fajardo, probablemente pensando en el voto útil después de la imposibilidad o de no llegar a un acuerdo entre esos dos candidatos. Bueno, vamos ahora por estratos. Me queda estratos, edades y la segunda vuelta, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué hay importante por estratos, Martín? Iván Duque, en estratos los más populares, en estrato 1 y 2, cae, pero sigue siendo el preferido. Sí, sigue liderando estrato 1 y 2 y lidera todos los estratos sociales. Sí, está en 41 puntos su intención de voto allí en los estratos 1 y 2, y Gustavo Petro, que está en segundo lugar, sube de 28 a 34%. Así es, que eso en parte explica el aumento en el total también país. En estratos 1 y 2, Germán Vargas le gana a Sergio Fajardo. Germán Vargas sube a casi 10% de intención de voto, 9.9, y Sergio Fajardo está en 8.9%. Humberto de la Calle allí casi desaparecido, 1.7%, Vivian Morales 2.1%. ¿Algo que decir sobre estrato 1-2? No. Estrato 3, estrato medio, el estrato 3, el preferido allí es Iván Duque con el 39% de la intención de voto, segundo lugar Gustavo Petro 31%, Sergio Fajardo B 19% y luego Germán Vargas 3.6%. ¿Algo para decir en estrato? No, leves movimientos, una caída leve de Iván Duque, un aumento leve de Yo creo que lo de estrato se sigue consolidando como estaba, ¿no? Sí. Fíjese usted que de todas maneras Iván Duque sigue siendo muy fuerte en los estratos llamados 1 y 2, y en el 4, 5 y 6 Fajardo le gana a Petro, ¿no? Y me parece que es segundo en esa franja de la población. Y no le va tan mal en el estrato medio, digamos, a lo de Fajardo, pero en el estrato bajo sí, definitivamente, lo que es el estrato llamado 1 y 2, está realmente, fíjese usted que prácticamente, si usted coge Néstor, el estrato 1 y 2 le está reflejando lo que es la encuesta a nivel nacional, más o menos es lo mismo, 41, 34, 41, 32. Tiene razón. Fíjese Ahora, que ahí está resumiéndose, digamos, la misma encuesta nacional. En los estratos altos, estos son estratos altos urbanos fundamentalmente. Sí, porque en rural diríamos que no hay estrato 6. No hay 4, 5 y 6. Estratos altos, Iván Duque crece, está en 46.1%. El segundo lugar no es de Petro. El segundo lugar en estratos altos es de Sergio Fajardo con 22.7%. Y tercer lugar, Gustavo Petro, 15.4%. Néstor, pero... ¿Alguna sorpresa aquí, Álvaro? Fíjese que la diferencia en la encuesta general entre Duque y Petro es de 10 puntos, pero en estrato bajo es de solo 7 puntos. Y en estrato medio es de 8 o 7 puntos. 8%, sí. O sea que la pelea está ahí. Si Petro logra subir un poco, sobre todo en estrato bajo, se supone que le quedaría fácil, y por eso es que tanto Uribe como Petro están arreciando en temas que le llegan a esos sectores. Sí, y dicho de otra manera, Álvaro, si la votación fuera en estrato alto, ahí casi que está a punto de ganar en primera vuelta Iván Duque. Sí, es en el estrato 4, 5 y 6. Sí, es pero el peso de los estratos altos es muy bajo en la votación total. Los estratos altos a estas alturas eso no marca mucho. Ahora, todos quieren tenerlos, pero eso no es lo que más marca.
Por edades. Esta categoría me parece muy importante. Por edades, entre los jóvenes, el favorito es Gustavo Petro. En los jóvenes sí, de 18 a 24 sube Gustavo Petro. Sí. Entre 18 y 24 años, Gustavo Petro tiene el 43% de la intención de voto, Iván Duque 35%. Sí. Quiere decir, entre los jóvenes el petrismo está desbordado. ¿Qué tan garantizado es ese voto? Ellos dicen que van a votar, exacto. pero una cosa es lo que... Lo mismo pasaba con la ola verde hace 8 años. Ya está el filtro en la encuesta, claro, la primera pregunta, y es, ¿usted va a ir a votar? Y esa respuesta es definitivamente sí. De 5 opciones, porque es definitivamente, probablemente no sabe, probablemente no, o definitivamente no. Todos estos son definitivamente sí van a votar. Es una de 5 opciones que es la más dramática hacia el sí voy a votar. Ahora, déjeme entre paréntesis decirle, Martín, los jóvenes siempre dicen que van a votar. De ahí a que voten hay una diferencia. Que digan que van a votar. Estamos en Mundial, todavía no empezó el Mundial, pero hay una cantidad de coyunturas que puede... evitar que... Lo que pasa es que aquí estamos viendo el porcentaje que tiene Petro dentro de ese rango de edad. Eso no significa que ese número de votos sea alto. Por si acaso, ya la encuesta está filtrando por si entrada acaso, esa participación más baja en los jóvenes, que si uno la discriminara, el 53% que tenemos de total que dicen que van a ir a votar, en jóvenes no es 53, sino que es un porcentaje más bajo. De todas formas, pero pégale aquí una está miradita. el dato más importante de la encuesta. Pégale una miradita, Álvaro. ¿A qué partido hay el día de las elecciones en la segunda vuelta? Es más, y agréguele esto. Álvaro, perdón, le complemento algo. Una cosa es lo que la gente diga que va a votar o no, y otra cosa es la realidad. El dato que a mí me parece más importante de esta encuesta es quién votó y quién no votó el 11 de marzo. De la gente que apoya a Duque, el 42% no votó el 11 de marzo. O sea que las posibilidades de que voten en primera vuelta pues son bajas. No, de los que dicen apoyar a Petro... No entendía el argumento, Álvaro, porque... Pues cuando uno no vota el 11 de marzo es posible que no vote en primera vuelta. Cuando vota así también es posible que vote en la segunda. Entonces así el diga en la encuesta. se cae y porcentualmente no te da, porque los que votaron se cae para nada. Son 60 y pico % si votó por Duque. Entonces el argumento se cae. Hay dos maneras de hacer filtros. O preguntar a la gente si va a votar en primera vuelta, o verificar si votó en la encuesta anterior, en la elección anterior. El 42% de la gente que dice que va a votar por Duque no votó el 11 de marzo. Felipe, eso ha ocurrido históricamente. Eso ha ocurrido históricamente y es que no todos los que votan no he podido terminar el argumento. De los que dicen que apoyan a Petro, el 31% no votó el 11 de marzo. En cambio, de los que dicen que apoyan a Fajardo, solo el 13% no votó, y de Vargas solo el 8% no votó. Es decir, la gente que apoya a Vargas y a Fajardo casi toda votó el 11 de marzo, mientras que casi la mitad de los que dicen que votan por Duque no votaron el 11 de marzo. O sea que los perfiles de la gente que dice apoyar a Duque y a Petro son altamente abstencionistas, mientras que los perfiles de la gente que dice votar por Fajardo... Pero usted ve el vaso medio lleno. Puede ser al revés, puede ser que haya un potencial. Puede ser que haya un potencial. Así es. Eso hay posibilidades de la saber. Cantidad de gente que no vota en una elección y vota en otra es muy baja, ¿no? Hay dos maneras de verlo. Una es la manera como lo está viendo Álvaro, y la otra es pensar que uno u otro candidato están logrando llevar a votar a personas que no votaron el 11 de marzo. Claro, y cuando extienden su universo. Y cuando históricamente se revisa si los que votaron exactamente el 11 de marzo son los mismos que votan en presidencia, eso normalmente no coincide y se presentan diferencias como las que explican los números que menciona Álvaro. Sí, Martín, para terminar, acláreme algo. Néstor, yo tengo la percepción de que, a propósito de los que votan y no votan, y el nivel de participación de los jóvenes, que evidentemente va a haber un nivel de participación mucho más alto del tradicional en los jóvenes, porque pues usted lo ve, la efervescencia que se está viviendo en las universidades de Colombia, por la presencia de los candidatos, por el debate electoral, realmente es muy grande. Yo creo que en las últimas elecciones
pues no había habido manifestaciones, por ejemplo, en la Universidad Nacional, como hubo una que hizo Sergio Fajardo con varios miles de estudiantes oyéndolo, pero también, por supuesto, Petro, bueno, incluso Duque, que pues es recibido con mucho rechazo en las universidades públicas, pero es recibido bien en las universidades de los estratos socioeconómicos más altos. Ahí me parece que va a haber una votación. El tema generacional, yo creo que usted tiene razón, a la que Héctor. hay. Yo tengo el mismo termómetro. Creo que aquí los jóvenes están muy involucrados. Yo no sé si al final vayan a salir a votar, pero sí se ve activismo, se ve movimiento, se ve calor en estos segmentos de la población. Es decir, usted se asoma a redes sociales, pero se asoma también a la ventana y usted ve a estos muchachos efervescentes en la política, Martín. Sí, solo para reiterar que la encuesta sí captura ese efecto. El 53% del total país dice que definitivamente votará. Y cuando uno mira eso por grupo de edades, los más jóvenes es el 47% y los mayores de 45 años tienen niveles del 60%. O sea, la encuesta ya en su procesamiento tiene en cuenta que hay una menor participación de los jóvenes. Que uno de cada dos jóvenes votará. Ese dato que da Martín y que refleja también en una lectura, Héctor, a mí me parece importante porque cuadra con los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy son personas caracterizadas por un compromiso social, por un interés social, por una sensibilidad social. Entonces a mí no me extraña que estén cercanos. Los jóvenes de siempre, Sí, pero hoy los que llaman los millennials, los X, hoy de alguna manera están más cercanos pero a eso. eso. Quisiera decir, padre, que Petro es el único con sensibilidad social y yo no. No, porque Duque también tiene tiene un buen número, claro. Especialmente entre 25 y 34, que es la población que está empezando pero a allí trabajar. entre los jóvenes, evidentemente, creo que todos estamos de acuerdo, está pasando algo. Hay compromiso de parte de ellos. Le voy a preguntar, Martín, a los jóvenes que nos están escuchando en este momento, que van en el bus, que van en el carro, que están en su casa estudiando, que están trabajando, ¿por quién van a votar? ¿Cuál es su intención de voto? ¿Qué piensan de la participación? A ver si puedo recibir aquí alguna clase de retroalimentación sobre este movimiento juvenil que yo también lo estoy sintiendo un poquito a la distancia. Es impresionante que el candidato Germán Vargas no marca 0% entre los 18 y los 24 años. Con razón estos días el doctor Vargas Lleras ha estado reclamando que está con los jóvenes, que va a ser un gobierno de jóvenes. Pero déjeme hacerle una pregunta a Aurelio sobre esto a Martín. ¿Usted cree, Martín, Vargas estaba en 5.6 y cae a 0? ¿Esto es posible? Ahí está el margen de error, podría ser 3%. O sea, al marcar 0 significa que al final podría llegar a ser 3%. Néstor, pero yo veo que hablar de jóvenes ya se nos vuelve un tema demasiado genérico. No, entre los jóvenes también hay distintas visiones y hay distintas, por ejemplo, uno ve en los jóvenes universitarios los eventos que Fajardo hace en Caldas, en Pereira, en Cali, en la Nacional de Bogotá. Los jóvenes son jóvenes, eso no admite discusión. Pero hombre, pero usted como... No, hay unas diferencias entre los jóvenes universitarios, entre los jóvenes que están dedicados a distintos tipos de colectivos. Eso precisamente es lo que le quiero decir, es lo contrario de lo que usted está diciendo, que no coja a los jóvenes como lo hablábamos antes, no, la juventud. No, ahora hay distintos segmentos en juventud. Eso es fundamental entenderlo. No, hay diferentes segmentos. Lo que le estoy diciendo es el 80% de los jóvenes menores de 24 años son o petristas o uribistas. Ahí está el 80%. Ay, Néstor, mire esto. En los jóvenes en Colombia, hoy en Colombia, el 27% de los jóvenes son lo que se llaman ni estudian ni trabajan. Esos jóvenes tienen una posición. Fíjese usted que, por ejemplo, en los programas de Petro, que es más difundido, pero es distinto para los demás grupos poblacionales. Pero es distinto pero lo para mismo los pasa demás. con los adultos pero es que los que demás, trabajan, que no trabajan, que están en rebusque, que son empresarios, que son empleados. Los demás grupos, perdón Nicolás, pero los demás grupos etarios no los tratamos como los estamos tratando. No, los jóvenes, no.
quiero enfatizar, hay un 25% de jóvenes, por ejemplo, que ni estudian ni trabajan. Yo creo que allí Petro tiene bastante influencia. No creo que sea tanta como en los jóvenes universitarios y no creo que sean tanto como en jóvenes que ya trabajan. Son distintas visiones. Insisto en que coger a la juventud y tratarla como un genérico puede quedarse corto en el análisis y hay que detallar mucho más. Eso es una norma además jóvenes, del análisis entonces político. asterisco, porque hay diferentes clases de jóvenes. Gran descubrimiento, Aurelio. Así es. Gran Pues no sé si descubrimiento. sea grande o sea un recorderis o no aporte nada, pero es lo que creo. Bueno. Yo creo que la noticia, Néstor, está en el siguiente grupo de edad, de 25 a 34 años. Venía liderando Iván Duque con 43, cae a 33 y aumenta Petro de 31 a 35. Están allí empatados. Sí, se empataron, 34, pero tenía 33, más ¿no? ventaja Iván Duque, mientras que de 35 años para arriba Iván Duque se consolida con más fuerza, sobre todo en el rango de edad de 35 a 44, donde ya tiene el 54% de los votos. Sí. Iván Duque, entre los adultos de 35 a 44, sube notablemente de 42 a 54. Iván Duque, entre los adultos de 45 a 54, baja notablemente de 53 a 42. Y entre los mayores de 55 años, Iván Duque cae de 50 a 40%. Así es, en resumen diríamos que entre los 18 y 34 años lidera Petro y de 35 para arriba lidera Duque. Me falta una pregunta, Martín, para terminar todo este recorrido alrededor de esta encuesta. Estamos presentándole los resultados hoy de la encuesta de Inbamer para la revista Semana, para Caracol Televisión y para Blue Radio. Explíqueme la caída que usted me decía al principio de Iván Duque por géneros. Sí. Iván Duque se cae la preferencia de votación en las mujeres. ¿Por qué? Sí, a ver, los números lo que muestran es que Iván Duque cae 4.6 puntos y está explicado totalmente en la caída de las mujeres. ¿Por qué? En Colombia hay redondeando mitad hombres, mitad mujeres, es decir, 50-50. La intención de voto en mujeres de Iván Duque cayó 10 puntos. Eso se traduce en casi 5 puntos de caída en el total. Es decir, él se mantiene estable en hombres, sí. Y su caída está totalmente explicada en las ¿Y por mujeres. qué si Marta Lucía Ramírez debería en teoría haberle sumado voto femenino al haberse elegido como su aspirante a la vicepresidencia? ¿Eso por qué? ¿Cómo se explica? No, en realidad lo que, digamos, la explicación en la tendencia se ve después de la consulta, en la medición anterior que hicimos, porque llegó a un nivel demasiado alto en mujeres de más del 50%. Ya luego cayó a 41%, pero si uno lo compara contra la medición que se hizo antes de la consulta, estamos hablando que Iván Duque en mujeres creció más de 30 puntos. ¿No tiene nada que ver? ¿No será que tiene algo que ver con las propuestas? Yo creo que más Claro que con que las sí. propuestas de Iván Duque es con las propuestas de los demás. Pero es que sigue liderando de todas formas Iván Duque entre las mujeres. Sí. Es 41.3% contra 29.3% del segundo. Néstor, Es decir, de Duque- todas formas las mujeres siguen copiándole a Duque. Sí, y el aumento tiene parte en Petro, parte en Fajardo, parte en Vargas Lleras, y habrá que mirar cuáles son las propuestas que están haciendo los tres candidatos a las mujeres. Néstor, Duque ha cometido solo un error grave en la campaña, cuando dijo que para reducir el embarazo adolescente había que generarles posibilidades de trabajo. Para que La no gente tuvieran entendió tanto en tiempo redes de ocio. que las ociosas quedaban embarazadas. Y eso le cayó muy mal a la gente. Entonces, Duque, que es tan cuidadoso en maquillar bien las propuestas, se equivocó gravemente en esa. Se la están cobrando. No, esa se la cobró Álvaro Petro, porque yo estuve muy pendiente del debate y no solamente dijo eso, que las niñas necesitan igual oportunidad de educación y de trabajo que los hombres. Entonces hay que ponerle el contexto completo. Ahora, gravemente, no sé qué tan grave sea. Ahí sigue, No, sigue. al sigue. contrario, las mujeres quieren trabajar. Por Pues, supuesto, quieren entonces tener déjelas en la trabajo. casa, pues. Sí, Bueno, sí, sí. 8 de la mañana. Sí, 4 pero sería minutos. interesante entender si esas mujeres son mayoritariamente jóvenes o en qué es posible cruzar esos dos datos, Martín. Porque para entender esa caída de 10 puntos en las mujeres de Iván Duque, poder saber Digamos que ir al detalle, ya ir al detalle del detalle que tiene la encuesta es trabajar con unas muestras muy pequeñas y ya eso no sería conveniente. Habría que hacer un ejercicio más amplio en un futuro. Bueno, voy a terminar dando los resultados de los escenarios de segunda vuelta, que esta es muy fácil. Iván Duque le ganaría, si pasa a segunda vuelta, a todos. ¿No es verdad, Martín? Sí, a todos le gana Iván Duque. Le gana 55-42 a Petro, 55-41 a Fajardo.
55-42. También a Fajardo, doy cifra gruesa. Le gana 62-29, que esta me sorprende un poquito, a Vargas Lleras. Sería una paliza la más dura. Y le gana a De la Calle también 61-32. Fajardo le ganaría a Petro. Petro le ganaría a Vargas. Petro le ganaría a De la Calle en segunda vuelta. Fajardo le ganaría a Vargas y Fajardo le ganaría a De la Calle. ¿Así estamos de acuerdo? Sí, señor. Y Vargas le ganaría también a De la Calle. Bueno, estos son los resultados de la encuesta de Inbamer. ¿Me quedó algo por decir? Pues hay algo importante en la segunda vuelta, Néstor, sobre todo en la más posible a hoy, que sería Duque-Petro. Y es que también ahí se acortan bastante las distancias. 11 puntos. Porque estamos hablando de 55-5. Repítame eso, por favor, Martín. Se acorta mucho la distancia en segunda vuelta entre los más opcionados, que son Duque y Petro, porque Duque tiene 55%. 55.5% y 55-42, sí. 42.5. Eso quiere decir que está a 13 puntos, pero cuando uno piensa, no así, sino que el 55 de Duque está a 5 puntos de estar en 50 y que el 42 de Petro está a 7 puntos de estar en 50, cualquier pues, puntico, pero además ahí ya las cosas se ven más estrechas. Comparado con pero el de marzo, vuelta pueden ganar por un voto, ¿no? Es decir, sí, por eso, a eso me refiero precisamente, que aunque la distancia es de 13 puntos, cuando uno piensa cuál es la distancia del uno y el otro hacia el 50, es Duque está a 5 puntos del 50 y Petro está a 7.5 del 50. Y además la diferencia en marzo era de 24 puntos, ahora es de 13, se recortaron 11 puntos esa Martín, diferencia. la conclusión es que el ganador de esta encuesta se llama Gustavo Petro porque acorta notablemente la diferencia para primera vuelta y para segunda vuelta. Sí, es el para que, decirlo claramente. Sí, es el que vuelve a crecer. Sin embargo, si uno lo mira contra enero, suena un poco injusto con Duque, pues porque Duque en enero tenía 9% y ahora tiene 41%. Y creo que la peor noticia para Germán Vargas está en este escenario de segunda vuelta, porque perdería con Gustavo Petro, es decir, el antipetrismo seguiría consolidando alrededor de Duque y no de Vargas, considerando que, según la encuesta, no le ganaría en segunda vuelta. Esto es un tema de lo rural que vale la pena resaltar. Sigue muy fuerte Iván Duque en lo rural y también en ciudades no capitales. Le gana con una distancia grande a Petro. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Martín, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes y aquí estamos a la orden. Martín es don Martín Orozco, el gerente de la firma Inbamer, que viene a explicar los resultados de la encuesta que estamos revelando en este momento. Será presentada por el canal Caracol en su emisión al mediodía y este fin de semana en la revista Semana, a un mes de las elecciones presidenciales. Estos son los resultados, esta es la fotografía y esta es la intención de voto. 8 minutos. Blue Radio. En Hyundai estamos listos para el Mundial. Acércate a nuestros concesionarios, agenda un test drive y gana artículos oficiales de la FIFA. Porque en Hyundai todos ganan. Te esperamos en Los Coches Avenida Dorado. Avenida El Dorado número